estos 5 niveles de la fe, ¿sí? Quiero que puedan entender que cada uno de ellos tiene 5 dimensiones espirituales diferentes. Entonces nosotros muchas veces tenemos que saber cuál es la dimensión espiritual que yo tengo que alcanzar hoy, que yo tengo que desarrollar hoy en mi vida. Amén. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que ir, diga conmigo, de fe en fe. Entonces, digamos, habla que hay una base. Se entiende que nosotros tenemos que tener, ¿sí? Que es la base justamente donde iniciamos a ser creyentes. Iniciamos justamente nuestra vida, ¿sí? Para definirnos como personas creyentes o personas de fe. Diga aleluya. Pero no dice que radiquemos ahí, sino que empecemos en ese nivel, en esa base, para que nosotros podamos ir, ¿sí? De fe en fe. Amén. La Biblia dice que la fe es como un granito de mostaza. Sí, el granito de mostaza es el grano más pequeño, se entiende, de todos los granos. Pero dice la Biblia que ese grano tiene justamente esa dimensión y esa sobrenaturalidad de poder desarrollarse y de poder justamente alcanzar dimensiones o medidas, se entiende, que van a ser dimensiones y medidas que alcancen grandes alturas. Amén. Entonces es importante saber que nosotros tenemos que ir de una o de otra manera trabajando, se entiende, la dimensión de mi fe, la capacidad de mi fe, se entiende, para que yo día a día pueda darle a mi fe más capacidad y más dimensión en ella. Diga aleluya. Entonces hay cosas que van siendo establecidas para que en la fe puedan ser cumplidas o puedan ser justamente, sí, en la fe, puedan ser justamente certificadas para nosotros. Por eso dice que vamos de fe en fe y de victoria en victoria. Entonces, en cada dimensión de fe hay algo que está, aleluya, certificado para que tú puedas hacer o para que tú puedas cumplir. Diga aleluya. Entonces, hay dimensiones de fe donde ya hay una certificación. Diga conmigo, hay una certificación. Aleluya, dada por Dios, que en tu nivel de fe vas a alcanzar tu nivel de victoria, tu nivel de poder, tu nivel de milagro, tu nivel de éxito. Entonces hay una certificación, hay algo que avala que lo que tú estás, aleluya, adquiriendo es algo legal, es algo que te corresponde. Amén. Cuando nosotros compramos una propiedad, tenemos que ir justamente a hacer un contrato, y ese contrato tiene que ser legalizado por un escribano, para que el escribano certifique y pueda avalar que lo que tú estás adquiriendo es algo legal. Diga amén. Entonces, cuando nosotros entramos en una dimensión de fe, hay una certificación del Espíritu, hay un sello, hay algo que Dios dijo que tú por medio de la fe vas a alcanzar. Entonces, digamos, según lo que vas a alcanzar es según en la medida de esa fe que tú vas a establecer y vas a desarrollar en tu vida. Entonces, cuando tú alcances una dimensión de fe, hay algo que ya está certificado, hay algo que ya está firmado, hay algo que ya es para ti. Amén. Entonces es algo que tú vas a tener el título o de la propiedad, aleluya, a través de esa fe. Entonces tú vas a adquirir cosas, aleluya, por medio de la fe. Muevan sus manos, sacúdanse en esta mañana, provoquen un avivamiento en su espíritu en esta mañana. Dígame amén a él. Entonces tenemos que realmente entender cuál es nuestro nivel de fe para poder entender cuál es justamente nuestra dimensión de
éxito, nuestra dimensión de victoria, nuestra dimensión donde nosotros somos capaces para realmente establecer y para hacer las cosas en esa dimensión tan poderosa. Amén. Entonces diga conmigo, en cada dimensión, aleluya, en cada nivel, de fe, hay una dimensión en ella. Amén. Lucas 22, verso 31. Quiero que puedan entender esto, por favor, porque vamos a empezar por la base de la fe para poder alcanzar la dimensión máxima de fe en esta mañana. Entonces Jesús en este lugar, ¿sí?, dijo a Pedro, el enemigo o Satanás, ¿sí?, o el adversario, ¿sí?, te pidió para zarandearte. Amén. Pero yo he orado o he intercedido para que no te falle la fe. En este lugar dice, para que no te falte la fe. Amén. Dice de esta manera, en el verso 31 y 32 dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos, que la palabra zarandear también quiere decir para procesarlos en una forma de una prueba, pero no de una prueba hacia tu vida, sino hacia tu dimensión de fe. A ver. Hoy viene una iglesia fría, hay mucho frío afuera. A ver, no para justamente para probar su vida, sino para probar justamente la dimensión de su fe. Entonces él iba a ser en un sentido espiritual probado. Se entiende que la palabra probado, o cuando Dios viene en cierta parte o permite cierto mover espiritual para venir a zarandearte o venir a procesarte, diga amén a esto, viene con el fin, no para que tú caigas, sino para que tú seas aprobado. Digamos, la Biblia no nos habla que Dios nos va a probar a nosotros, porque Dios no nos prueba, porque si nos prueba con algo, Él quiere realmente que entendamos que cada vez que prueba, ¿se entiende? Quiere decir que en cierta parte nos va a tentar. Y la Biblia dice que Dios no puede tentar a nadie con el mal, porque Él no es tentado con el mal. Diga amén. Entonces, cuando permite Dios un proceso donde justamente tu dimensión de fe, tu dimensión espiritual, tu dimensión de hijo es probado en cierto sentido, la palabra probado no viene de parte de Dios, sino que Dios permite la prueba. ¿Para qué? Para que nosotros no seamos probados, sino aprobados. Entonces Dios no espera de nosotros a ver si nosotros caemos en ese proceso, sino que Dios espera de nosotros que nosotros salgamos de ese proceso, que nosotros salgamos de ese proceso, que nosotros venzamos en ese proceso, que nosotros nos fortalezcamos en ese proceso, que nosotros crezcamos en ese proceso, que nosotros aprendamos en ese proceso. Dígame amén. Aleluya. Amén. La Biblia dice que Dios no prueba. Amén. Porque no puede tentar a nadie. Porque Él no es tentado, se entiende, por el mal. Entonces, en este lugar, Dios habilita o Dios permite, se entiende, que Satanás pueda procesar la vida de Pedro, la dimensión espiritual de Pedro. Amén. Justamente, sí, permite para procesarlo, sí, para medir cuál era la dimensión de la fe de Pedro. Entonces dice la Biblia que Jesús le dijo, yo he rogado, he orado, he intercedido para que no te falte la fe. Entonces Pedro, siendo un hombre de fe, porque en el verso 32 dice de esta manera, pero yo he rogado por ti que tu fe, diga, tenía fe, diga, tu fe, sí, dice, no falte. Ahora, en este lugar, aleluya, realmente podemos entender que la fe de Pedro, o el nivel
¿se entiende? Por medio del proceso no fue suficiente, no le alcanzó, no rindió, diga, no le rindió. Entonces, en otros textos, en otras versiones bíblicas, dice, aleluya, para que tú cuando pierdas la fe, yo he rogado para que tú puedas volver a ella. Y cuando vuelves a ella, tú puedes dar testimonio a los hermanos que se puede volver, se puede recuperar. Dígame amén. Entonces, en cierta manera, aleluya, la dimensión de Pedro fue reducida por el proceso espiritual. Aleluya, fue removida por el proceso espiritual. ¿Qué quiere decir? Que también en un nivel, aleluya, de fe, ¿se entiende? O en una dimensión de fe, la fe puede desfallecer en alguien donde una vez radicó y donde una vez tuvo existencia en una persona. Por eso es importante saber que la fe puede, aleluya, hasta desfallecer y hasta morir en una persona. Entonces yo tengo que saber cuál es mi dimensión y cuál es mi medida de fe. Porque si mi fe muere, ¿qué será de mi vida? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mis planes? ¿Qué será de mi organización como persona? Entonces yo tengo que entender que Jesús en este lugar le dijo que Pedro tenía fe, pero Jesús vivió la dimensión y sabía que el proceso, aleluya, espiritual iba a ser superior, aleluya, a la dimensión de su fe. Entonces hoy yo puedo entender que hay muchos de ustedes donde justamente el proceso que ustedes están pasando en su vida va a ser un proceso para ustedes difícil, para ustedes duro. Amén. Porque realmente el proceso que ustedes viven tiene que ser justamente anivelado y tiene que ser justamente confrontado, no por lo que usted es, sino por la dimensión de su fe que usted puede realmente alcanzar. Acuérdense que cuando Jesús dijo, sí, que le iba a comparar a personas, sí, que oían su palabra, sí, iba a comparar con aquellas personas que oían y guardaban para poder desarrollarse y establecerse en lo que Jesús hablaba en la palabra. Dice que ellos edificaron su casa sobre la roca. Otros que oyeron la palabra y no pudieron realmente guardarla, ¿se entiende? Los comparó con insensatos, con personas que se olvidaron de lo que han oído y que edificaron su casa sobre la arena. Quiere decir que no tenían fundamentos. Amén. Entonces digamos, dice la Biblia que vinieron ¿qué? Vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron ríos, dieron con inquietud sobre las dos casas y dice que una permaneció y la otra fue destruida. Ahora, yo les he enseñado que una de las cosas cuando viene un abate, cuando viene un mover adverso, cuando viene un proceso espiritual en nosotros, no trabaja nuestra estructura, porque nosotros somos de fe, nosotros sabemos decir aleluya, nosotros sabemos orar, sabemos clamar, pero realmente hay cosas que no funcionan, aleluya, por más allá que nosotros tenemos una estructura o un diseño de fe, sino que realmente lo que prevalece son la dimensión donde la fe puede estar arraigada. Diga amén a esto. Entonces cuando viene el proceso, cuando vienen los abates, aleluya, no dan contra la estructura, sino dan contra el fundamento. Y cuando vienen los abates, lo que tiene que trabajar no es la estructura, sino es el fundamento. Entonces cuando tú comiences a ser abatido, tú no puedes realmente confiar en lo que tú has hecho o logrado. Tú vuelves a los principios de la fe y te tomas de esos principios, donde tú te tomas justamente de las fuerzas que vienen de Dios
para sostener tu vida en el nombre de Jesús. Dígame amén. Acá, en otra iglesia, en la otra, amén, en todo el mundo cristiano, ¿se entiende? Hay personas que no están justamente preparadas, equipadas para ser procesados, amén. Entonces, miren esto por favor, ¿sí? El proceso es parte de poder definir quién eres, de poder desarrollar cosas en ti, de poder hacer madurar cosas en tu espíritu y de poder llevarte a una dimensión donde tú puedas adquirir más dimensión del espíritu. Aleluya. Entonces hay personas que lo desarman cualquier cosa, hay personas que lo destruyen cualquier cosa. Amén. Hay personas que no soportan nada. Amén. Hay personas que tiran todo a la borda. Amén. Por simplemente un olaje, por un mover adverso. Por eso nosotros tenemos que entender que tenemos que ver y medir nuestra medida o nuestra dimensión de fe. Aleluya. Amén. En este lugar encontramos que el nivel de fe en Pedro no era suficiente para, aleluya, para ese proceso. Entonces cuando tú ves que el proceso te supera, tú tienes que entender que tienes que desarrollar tu fe. Tú tienes que saber que tienes que ir más profundo. Tú tienes que saber que te tienes que mudar. Tú tienes que saber que tienes que alimentar. Tú tienes que saber que alguna vez, en algún momento, en alguna reunión, Dios te habló. Amén. Por eso viene el proceso. Nunca vendrá un proceso sin que antes Dios te hable. El problema es que tú no oyes a Dios. El problema es que tú no pones atención en Dios. Porque también eso está en un nivel de fe y en una dimensión de fe. Entonces cuando tú vienes a este lugar, tú vienes a oír. Lo escucho. Tú vienes a oír. Tú vienes a conectarte. Tú no vienes a hablar, tú no vienes porque el baño es mejor que el baño de tu casa. Tú vienes, aleluya, a prestar tu oído, porque tú sabes que por el oír viene esa dimensión a tu vida. Y Dios puede alertarte, Dios puede decirte, Dios puede ya prepararte para las cosas venideras, para las cosas que han de ser o han de venir. Nada de lo que procede de los mundos espirituales viene sin anuncio. Nada de lo que procede del mundo espiritual viene sin anuncio. Todas las cosas que vienen y acontecen son anunciadas para que sean, para que acontezcan. Muévanme sus manos. Entonces tal vez usted viene en este lugar no sé para qué. Pero realmente si yo sería usted, yo vengo para conectar mi oído con la voz y vengo para oír con atención, porque la palabra obediente es alguien que escucha con atención. Entonces yo cuando escucho con atención, yo entiendo lo que tengo que hacer, yo entiendo hacia dónde tengo que ir, yo entiendo cómo tengo que pelear, entiendo cómo tengo que ser, aleluya, cómo sembrar. Entonces cuando usted viene el proceso, y el proceso es como que viene en una forma superior a ti, amén, tú tienes que ir a buscar realmente la información que tú no prestaste atención, porque en esta casa algo se habló antes, algo se predicó antes, algo se enseñó antes, amén a esto. Entonces la iglesia tiene que volver en poder orar también. Espíritu Santo, recuérdame, aleluya. Espíritu Santo, tráeme a memoria lo que tú hablaste, lo que tú declaraste, lo que tú enseñaste para este proceso de mi vida. Amén.
Daniel 9, verso 3. Hay una conciencia espiritual, hay una conciencia profética, hay una conciencia donde Dios los da en un nivel, en una dimensión de fe. Diga aleluya. Amén. Y dice, léalo, pastor, en voz alta. Amén. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración, en ruego y en ayuno, en silicio y en ceniza. Humillación, vamos. Y oré a Jehová mi Dios. Hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aleluya. Amén. Escuchen esto, por favor. En Daniel, creo 1 o 2, habla, ¿sí?, que él hizo en memoria lo que Dios había prometido en poder liberar a la nación de 70 años de desolación. Amén. Entonces tú tienes que entender que tú tienes que ir a una dimensión donde tú puedas tener un lugar de recordatorio. A ver, un lugar de recordatorio. Amén. Es importante porque es una dimensión y es una capacidad de retener. Eso quiere decir una capacidad de guardar o tener un depósito en el espíritu. Deuteronomio 28 está ligado y conectado con esta dimensión de fe, donde tú oyes, pero lo llevas a un lugar, aleluya, para que sea depositado. Y tú en ese lugar puedes realmente guardar la voz, amén, lo que se te ha dicho, lo que se te ha transmitido, lo que se te ha informado, porque en ese lugar es una dimensión espiritual para recordar no lo que se habla, sino lo que se ha hablado. Amén. Acontecerá que si oyere la voz para guardar, amén, para guardar, para retener, para conservar, para tener un depósito en tu vida de lo que Dios ha dicho que iba a acontecer y suceder. Aleluya. Amén, amén. Entonces diga conmigo, tenemos realmente que entrar en una dimensión que si el proceso me supera, yo tengo que volver, amén, a buscar lo que Dios ha hablado sobre mí o lo que Dios ha ministrado sobre mi vida en el nombre de Jesús. Dígame, amén. Entonces el problema no era su fe, el problema era su nivel de fe. Pedro tenía un grave problema. Por eso él no podía alcanzar, por eso él no podía desarrollar, por eso él no podía terminar, por eso él no podía realmente manifestar el poder sobrenatural en plenitud. Amén. Mírenlo por favor. Mateo 14, versos 30 y 31. Entonces el problema no era justamente Pedro, sino el problema era el nivel de su fe. Diga, el nivel de su fe. Entonces Jesús, mire lo que le dijo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Diga, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Aleluya. Entonces miren el apóstol Pedro. Amén. Él de repente salió y comenzó a caminar sobrenaturalmente. Caminar sobre las aguas, caminar sobre el mar, es algo sobrenatural, ¿es verdad o no? Pero el hombre comenzó a caminar sobrenaturalmente, pero él no pudo mantener su dimensión de fe, amén, para poder mantener y conservar esa dimensión sobrenatural, para que él pueda ahora caminar, aleluya, amén. Entonces miren qué tremendo es esto, por favor, porque dice que Pedro tuvo miedo, amén, y el miedo es algo que viene o que acontece cuando tú ya no tienes certeza o seguridad en algo. Aleluya. Entonces miren, él ya comenzó a entrar no en un área donde él pueda desarrollar o subir su nivel de fe, sino
sino Él, justamente por el uso que le fue dando, antes de que esto aumente, fue desgastándolo. Y ese es el problema del ser natural. El ser natural, todo lo que usa, se entiende, comienza a desgastarlo, comienza a envejecerlo. La Biblia dice que nuestro hombre exterior, se entiende, dice que se va envejeciendo, pero nuestro ser interior se va renovando. Entonces, cuando tú todavía no alcanzas esa dimensión de la procesión, diga, de la procesión, amén, tú antes de cada vez que uses tu fe, alcanzar más niveles de ella, cuando tú prediques más, tener más caudal, cuando cantes más, fluir mejor, antes de eso, cuando tú eres en un nivel, tú gastes, usas tu fe y tú la estás gastando. Tú hablas sobre un mensaje y ya te quedas sin un mensaje. Entonces ya como que gastas el mensaje y ahora ya no sé de qué voy a hablar la próxima reunión. Amén. Entonces cuando tú ya cantas, ¿se entiende? Antes de que ese cántico te conecte con un caudal, donde tu cántico habla, un fluir de muchos cánticos, donde vengan cánticos nuevos, tú te quedas con el cántico viejo. Amén. A la casa de Jehová iré, yo iré, tú irás. Hace 80.000 años que muevan sus manos. ¿Por qué? Porque justamente esto pasa en una dimensión donde no somos procesados, en una transformación de niveles espirituales en nosotros. Entonces dice, y comenzó a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Wow, ahí está. Este es el primer nivel que ya vamos a entrar. Señor, sálvame. Entonces él estaba perdiendo algo que pudo encontrar y que es la base de su fe, que es su salvación, su mano. Amén, amén. Amén. Y la palabra salvación abarca un montón de cosas. Amén. No solamente habla de la salvación, de darnos vida eterna, habla de rescate, habla de ayuda, habla justamente que Él va a estar intercediendo por nosotros. Entonces Él estaba perdiendo todas estas dimensiones establecidas en la salvación de Dios. Amén. Y sigamos, dice, al momento Jesús extendió la mano hacia él y le dijo, lo tomó de él y le dijo, hombre de poca fe. Dígalo fuerte, hombre de poca fe. Aleluya, diga, hombre de poca fe. Amén. Entonces vemos que en Romanos 12, verso 3 habla que cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Amén. Amén. Cada uno de nosotros tenemos una medida de fe. Ahora nosotros en esa medida tenemos que entender, ¿se entiende? O tenemos que chequear cuál es esa medida que a mí me ha tocado, cuál es esa medida que a mí realmente, ¿se entiende?, me ha justamente sido entregada. Y en esa medida yo tengo que entender que hay medidas mayores, que hay medidas mayores, que hay medidas mayores, que no podemos nosotros pensar que ahora soy de fe y puedo hacer cualquier cosa, lograr cualquier cosa, tomar cualquier cosa, reprender cualquier cosa. No tengan, aleluya, ¿qué dice la Biblia? Pues, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Que no tenga concepto, ahora que no piense usted porque es de fe, que va a hacer cualquier cosa, que va a pelear cualquier cosa, que va a resistir cualquier cosa, que va a tomar y va a arrebatar, aleluya, hasta las puertas del infierno le va a arrebatar las almas, la bendición, la riqueza. No piense, amén, fuera de conciencia espiritual. Usted tiene que pensar conforme, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con entendimiento, con revelación, vamos, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
Entonces usted tiene que medir, amén, y ser consciente, amén, y ser un buen hombre, una mujer de fe, de saber que usted no va a ir a una batalla, amén, para enfrentar un gigante sin la dimensión de fe que necesita usted para reducir a un gigante y para, aleluya, destruir un gigante. Entonces usted sea consciente porque es de fe, pero usted tiene que saber hoy que la fe tiene niveles. Diga, la fe tiene niveles. Dígalo fuerte, la fe tiene niveles. Entonces en ese nivel es donde yo puedo medir mi estructura y mi dimensión y mi capacidad de lo que yo hoy soy. Vamos, por favor. Amén. Ame la palabra. Diga, qué linda palabra. Decirle, mi amor, quedaste en segundo lugar, porque estoy más enamorado de la palabra que vos. Amén. ¿Se entiende? Pero la misma palabra te da el lugar más especial, porque la palabra me dice que tengo que amarte. Bueno. Ay, algunas mujeres están llorando. ¿Por qué dice la palabra? Dígame. La primera medida de fe, anótelo, es la fe para salvación. Romanos 10, verso 9. ¿Cuántos me están siguiendo? Allá atrás no me sigue nadie. Aleluya. Allá atrás todavía ni han entrado en la fe, me parece. Amén. A ver cuántos me siguen. Ahora sí. Diga conmigo, el primer nivel es el nivel de la salvación. Romanos 10, verso 9. Miren lo que dice: que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo. Amén. Verso 10, que dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Romanos 1, verso 16, vamos rápido. Amén. Entonces este es el primer nivel de fe que nosotros tenemos que entender, por favor. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que el primer nivel, ¿sí?, o la primera dimensión de fe, los conecta directamente con la salvación. Diga aleluya a esto. Amén. Esta medida solamente hay salvación en ella. Muevan sus manos. Pero no radican las dimensiones donde la fe se mueve para desatarte de algo, para sanarte de algo, para bendecirte en algo, para empoderarte para algo. Muevan sus manos. ¿Sí? Lucas 23, verso 43. Podemos ver, amén, personas salvas, pero sin intervención de sanidad, de milagros, de liberación, de empoderamiento, de restitución, de renuevo en su vida. Diga amén a él. Entonces dice, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces diga conmigo: este hombre, este malhechor, estando en la cruz, amén, crucificado, ¿se entiende? Él pudo creer en ese lugar, pero Jesús no hizo una obra en ese lugar, sí, poderosa en la área física, de decir, bueno, Jesús movió su mano y este hombre fue desatado, fue liberado. Lo quisieron matar y no pudieron matarlo, amén. Sino dice la Biblia que este hombre murió juntamente con él en la cruz. Entonces en este lugar se desata una dimensión, y la primera dimensión de fe, que tal vez muchos en este lugar y en muchas iglesias pueden tener. Por eso no ven milagros, por eso no ven obra, por eso no ven liberación, por eso no ven sanidad, por eso no ven prosperidad. Dígame amén, porque hay una dimensión en ellos. La Biblia dice que Jesús contó de una parábola y le dijo que había un rico y había un mendigo llamado Lázaro.
dice que los dos mueren y dice que el rico descendió al Hades, amén, donde en ese lugar fue turbado por la dimensión espiritual. Pero dice que este mendigo fue llevado por ángeles a los senos de Abraham. ¿Qué quiere decir? Él era un creyente, él venía de la promesa de la fe, me dicen amén. Entonces este hombre, dice la Biblia que él en su vida natural y física, él era un mendigo. Él dice la Biblia que él comía de las cosas que arrojaban y que tiraban, estaban en pobreza, en miseria. Dice que los perros pasaban y le lamían las llagas. Entonces él estaba como enfermo, estaba como afectado, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué es esto? Porque tenemos que entender que hay un nivel que solamente habla de salvación. Tú puedes hoy estar en este lugar sufriendo, padeciendo, pasando necesidad, pero nadie quita que tú en algún día, en algún momento serás salvo. Pero Dios no quiere solamente darte la salvación, Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere levantarte, Dios quiere glorificarse en tu vida. Dígame amén. Aleluya, diga aleluya. Entonces en este nivel vemos personas con cielos cerrados, vemos personas sin provisión espiritual, vemos personas sin gracia, sin dones, amén, y vemos personas siempre bajo opresión, siempre bajo dolor y siempre bajo necesidad. Wow. Aleluya. Aleluya. Es como que le hablo al que va a ser salvo. El segundo nivel o medida de fe es la fe en Él. Diga, es la fe en Él. Y es acá donde nosotros no podemos realmente ser efectivos. ¿Sí? Es como que no sabemos establecer esta dimensión. Por eso nosotros, la fe se usa con el sentido de ponerla en algo y en alguien. Amén. Y nosotros en este lugar, amén, ponemos nuestra fe en algo y en alguien, ¿sí? Que no es Él. Entonces la fe que no es en Él no funciona. Amén. No tiene vida. Amén. No se desarrolla. No tiene capacidad espiritual, no tiene respaldo espiritual sobre ella. Bueno, eso es malo. Pero pastor, yo creo porque no hay respaldo espiritual. Porque tu fe no está basada, no está puesta en Él. Tú has puesto tu fe tal vez en ti mismo. Amén. Entonces tú crees que vas a hacer por lo que tú realmente encuentras en tu vida. Es como que encuentras hambre, encuentras deseo, encuentras pasión, encuentras como una expectación y como una esperanza grande en tu vida. Entonces tú por esa esperanza tuya crees que van a pasar cosas extraordinarias contigo. Wow. Amén. Tú crees tal vez en tu oficio, piensas que tal vez eres una persona capacitada porque tú has desarrollado una mentalidad, has alcanzado un oficio, tienes tu título, tú eres profesional y no sé cuántas cosas más. Amén. Entonces en cierta parte somos creyentes, pero no hemos puesto nuestra fe en Él, sino todavía radica en nosotros. Aleluya. Todavía radica en nosotros. Entonces nosotros nunca podemos ver la intervención de Dios, porque yo tengo que entender que mi fe tiene que ir en Él, porque yo soy una persona que por más allá que tengo virtudes, más allá que tengo capacidades, soy una persona limitada, porque la Biblia dice que para el hombre, aleluya, dice la Biblia lo que es imposible para el hombre, amén, ahí entramos nosotros con nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra virtud, dígame amén. Entonces lo que es imposible para el hombre, entonces yo sé que en una parte de mi vida estoy limitado, en una parte de mi capacidad estoy limitado, en una parte de mi inteligencia estoy limitado. Entonces yo no pongo mi fe en mí mismo, en mis recursos mismos, lo pongo en Él, porque yo sé que lo que es imposible para mí es posible para Él.
Hoy hay personas seguras porque tienen trabajo. Amén. Hoy hay personas tranquilas porque tienen un respaldo económico. Pero cuando no tienen trabajo, cuando no entran justamente los recursos económicos, comienzan a hacerse pedir. Vayan a tomar. Y vienen así a la iglesia. Amén. Alguien le dice, de repente te contrato, te doy trabajo. Amén. Bingo, bingo, bingo. Y como vienen que se sacaron el bingo, el loto, la lotería. ¡Aleluya! Bueno, su mano. Pastor, lo voy a invitar a cenar esta noche. Amén. Menos mal que ganaste el bingo, vamos. Dios mío. Nunca vas a ser, nunca vas a ser como esa mujer, ¿no? Que tiene 2 panes, un poquito de harina y aceite y le das al profeta, ¿no? Aleluya. Amén. Entonces no, viene el padre al Sarmiento. Encima viene con Ariel, viene con Carmen González. Dios mío, amén. Aleluya. Sally venía y Carlos viene. Miren cómo vienen por la ruta conmigo. Ya vienen preparando la mano. Vienen como recalentando el motor. Aleluya. Amén. Entonces diga conmigo, mi fe tiene que ser puesta en Dios. Dígalo de vuelta, mi fe tiene que ser puesta en Dios. Amén. Entonces cada persona que entra en un estado de desilusión es porque no ha puesto su fe en Dios, ha puesto su fe en alguien o en algo. Amén. Es imposible que los que ponen su fe en Dios entren en un estado de desanimarse, de desilusionarse. Yo tengo que entender que Dios no desilusiona a nadie. Dios es el Dios que confirma que Él es fiel y es verdadero. Entonces ese es el problema, diga, ese es el problema. ¿Por qué se frustra usted? Aleluya. Amén. Usted se frustra porque no supo cómo acomodar y cómo establecer esta dimensión tan poderosa. Amén. Usted pensó ser un creyente, pero todavía su fe está puesta en cosas. Todavía, ay, mi amor, yo te prometo que no voy a volver a hacer lo que te hice. Ahora cambio, mi amor. Y vuelve el perro repetido con la colita y bueno, eso es malo. Y vuelve a creer en el mismo mentiroso. Vuelven a creer en el mismo engañador. Bueno, Dios mío. Y vive sufriendo, pastor, me engañó. Es que seguir poniendo tu fe en Él. Amén, o en ella. Amén. Nuestra fe tiene que ser colocada en Él. Aleluya. Él es el actor y el consumador de nuestra fe. Amén. Amén. Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Dígame amén. Aleluya. Diga conmigo, este nivel es clave. Porque la mayoría de los creyentes ponen su fe en algo, en alguien. Amén. Es por esto donde muchos se desaniman. ¿Por qué se desaniman las personas? Aleluya. ¿Alguna vez vio a alguien con cara desanimado? Usted no, ¿por qué? Porque es de Betel y saben que lo de Betel tenemos espíritu de confianza. Pero mírenme, en otra iglesia la gente la cara desanimada así. La mano todo en cara de... Amén. Personas que no tienen alcance son las personas que se desaniman. Y las personas que no ponen alcance, miren, escuchen esto. Número 21, verso 4 y 9. Escuchen, ya cierro, me faltan unos 84 minutos. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino.
Y que ellos pensaron que iban a ir hacia el territorio de Edom, iban a encontrar al rey de Edom, y ellos iban a decir: ábrenos tus puertas para que nosotros pasemos, ¿sí? No vamos a tocar nada, no vamos a beber tu agua, no vamos a comer ningún producto de tu tierra, solamente usaremos el camino para poder alcanzar nuestra promesa. Digamos, ellos pensaron que el rey de Edom iba a ser el que les iba a abrir la puerta para que a ellos se les haga más fácil la cosa. Y el rey le dijo: no les voy a permitir que pasen por mi tierra, que pasen por mi reino. Y dice que le cerró hasta la ventana. Entonces ellos venían, imagínense, venía de un desierto y ahora ven un país grandote y dicen: uy, ahora tenemos que ir a rodearlo. Dios mío, después volver a donde más o menos está la línea o la dirección y tenemos que... Dios. Es como que este rey de Edom iba a hacer el puente y le iba a hacer el favor. ¿Por qué no hablas con tu patrón? A ver si... Prácticamente decir el rey de Edom. Amén. Es cuando nosotros usamos esos métodos para alcanzar cosas que están en nuestras fuentes, donde Dios iba a abrir en sí mismo para que nosotros alcancemos los mejores lugares. Dígame amén, por favor. Entonces las personas se van desanimando porque no tienen resultados exitosos en lo que ellos creen creer. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber que Él es aquel que los va a llevar, aquel que los va a direccionar. Él es nuestra puerta. Amén. El que por mí entrare hallará, dice la palabra. Dígame amén. Un hombre sabio, antes de buscar el favor de un hombre, primero busca el favor de Dios. A ver, hermano. Un hombre sabio, una mujer sabia, antes de buscar el favor del hombre, primero busca el favor de Dios. Aleluya. Dígame amén a él. Entonces muchos se desaniman y se desilusionan. Veo que hay gente que, yo no tuve nadie en el ministerio que se fue, que vino desilusionado. Cuando me conocieron, amén, ninguno dijo: wow, ya me desanimó pastor sin conocerme. Yo era el mejor, era el padre, era el pastor, el padre, el amado, el querubín, arcángel. Aleluya. Amén. La pastora, la madre, ay, madre. Ahora ya ni le saludo. Aleluya. Es natural de una dimensión de fe. Amén. Es natural de una dimensión de fe. Es que el tiempo hace que nosotros perdamos esas cosas. Amén. ¿Se acuerdan cuando nació Rocío? Era bebé. Qué bonita decía Cristina. La miraba de aquella de y decía: qué bonita. Amén. Y la amén. Y la nena también. Amén. Sí, estaba saludando por la cunita a Jorge, ahí estaban en la jugadora. Amén. Y la nena, amén. Ahora ya, ¿dónde está la nena? No sé. Es que las cosas comienzan en un nivel a volverse sin honra. Amén. Entonces ya las cosas van perdiéndose, disipándose, pero hay un nivel, amén, donde las cosas se conservan. Amén. Donde las cosas siguen estando. Amén. Donde la gente no cambia por el tiempo, sino la gente se mantiene por lo que es. Amén.
¿Cuántos se han desilusionado de mí? No es problema mío. Es problema de usted. Mírenme la vida, mírenme. 40 años con ustedes. Y todavía no me desilusiono de ustedes. Sigo haciendo retiros, sigo planificando, estoy para traerle. Y usted se desilusiona del ministerio, va. El problema no es del ministerio, el problema es tuyo. Porque este ministerio no hay en él desánimo, no hay en él desilusión. En este ministerio hay fe que se conserva. Hay fe que cree, hay fe que cree. Amén. Miren esto, la mayoría de los líderes o personas, ¿qué pasa si un pastor, diga conmigo, mete la pata? La mayoría se va. ¿Y qué pasa cuando usted mete la pata? El pastor está en el nombre de Jesús, Padre, restaura esta vida, libro esta vida, declaro el poder de la sangre que lo redime. Vamos. Amén. Hay niveles de fe. Hay niveles de fe. El profeta Elías vino con Acab. El hombre metió, no la pata, metió el cuello, metió el cuello. Metió el cuello. Dios le dijo, ya no es más, ¿sí? No es más un hombre de Dios, cayó, fue removido, lo quité, lo deseché, me ha pesado en el corazón ponerlo como rey. Amén, ya no tiene ningún tipo de autoridad. Amén. Y miren la dimensión del profeta. Él sabía que perdió la autoridad, pero bajó como él. No para cuidarlo a él, porque él ya estaba desechado, sino por cuidar a la gente que estaba bajo él. Amén. Decirle, cuida tu casa. Decirle, cuida a tus hijos. Diga, cuida el ambiente. Amén. Porque tú tienes que saber, aleluya, que tú realmente tienes que mantener esa dimensión, que Dios tiene el poder para desatar, para liberar y para restaurar todas las cosas. ¿Por qué las personas desechan lo de Dios? Desechan a la gente que de una u otra manera no cumplieron, no rindieron, no se pudieron mantener. Amén. ¿Por qué los desechan? ¿Por qué los condenan? Cuando la Biblia dice que Él no vino a condenar a nadie, sino Él vino a salvar al mundo. Solución no es el problema de uno, es el problema de los que lo viven o de los que lo practican. Diga, aleluya. La fe tiene que estar basada en Dios. El tercer nivel, ya sé que no voy a cerrar, ya voy cerrando el mensaje. El tercer nivel de fe es la fe en su palabra. Escuchen esto, la fe en su palabra, diga fe en su palabra. Romanos 10, verso 17. Y esto es importante, Dios mío, porque la palabra tiene que ser una dimensión tan alta, tan poderosa para nosotros. Amén. Entonces dice la Biblia, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros tenemos una dimensión, ¿sí?, de fe en nosotros podemos absorber todo lo que está encapsulado en la palabra. Ya conmigo, la palabra es la cápsula de Dios o es una cápsula espiritual. ¿Cuántos ven mi palabra? ¿Cuántos ven mi palabra? Diga conmigo, no la vemos, porque la palabra entra en la dimensión y es la dimensión del espíritu. Muevan sus manos. Entonces usted no ve cuando yo hablo, no ve mis palabras usted. ¿Es verdad o no? ¿Cuántos ven mis palabras? ¿Se entiende? Entonces diga conmigo, la palabra es la dimensión espíritu o espiritual. Amén. Entonces cuando usted sepa que la palabra es una cápsula del espíritu que sale
de una dimensión eterna, sobrenatural, y que es anunciada y es justamente declarada de la boca de un Dios todopoderoso. Amén. Usted va a entrar en una dimensión donde usted va a lograr una dimensión tan alta de convicción y certeza, de autoridad y de poder, que va a ser poderosísima. Amén. Escuchen esto, por favor. Dice, yo quiero que usted entienda, diga, la palabra es una cápsula donde tiene contenido. Amén. Entonces, ¿por qué Dios utiliza la palabra? Porque Él en la palabra establece un contenido, hay algo en esa palabra. Amén. Aleluya. Entonces, cuando la palabra llega, cuando la palabra se desarrolla, cuando la palabra se establece y se deposita en uno, comienza esa palabra a generar y a producir y dar el fruto donde justamente va a revelar el contenido de ella. Aleluya. Amén. Entonces usted tiene que estar justamente en una dimensión que pueda estar conectado, porque usted sabe que no necesita que alguien llegue, que alguien vaya, que alguien intercede. Usted tiene que tener un nivel de decir, Señor, solamente di la palabra. Aleluya. Señor, solamente di la palabra. Aleluya. Señor, solamente di la palabra. Amén. Entonces usted no necesita ya ver, diga, no necesita ver, porque los que están en el nivel y en la dimensión de la fe, donde está la palabra, ya no necesitan ver, amén, sino necesitan oír esa palabra, porque ellos firman su fe no en lo que ven, sino en lo que oyen. Tomás, porque me has visto, porque has puesto tus manos en mi llaga, en mi costado, me crees. Bienaventurados son los que creen, aleluya, son los que creen y no ven. Amén. Amén. Tú necesitas ver para creer. Bueno, la Biblia dice que no caminemos por vista, sino que caminemos por fe. Entonces nos llama a una dimensión de poder establecer que cuando hay una palabra, aleluya, cuando hay una palabra, Dios nos da justamente una habilitación. Cuando hay una palabra, aleluya, hay un portal donde yo puedo entrar a tomar el contenido de ella en el nombre de Jesús. Wow. Amén. Amén. Entonces tenemos personas que Dios te dice y no te convence, que Dios te enseña y no te transforma. Porque estamos ajenos a la dimensión de la palabra, porque nuestro nivel de fe no ha alcanzado a ella. Entonces, digamos, tú puedes oír la palabra, amén, pero tú no puedes realmente poder justamente desarrollarla en tu vida. ¿Sí? Hebreos 3, verso 7, si oyeren la voz de Dios, no endurezca vuestro corazón. Entonces, ¿por qué la gente endurece? Que es el sentido de no tomarla, aceptarla, creerla. Es porque no creen. Amén. No creen en ella. Aleluya. Amén. Entonces diga conmigo, el nivel de fe de una iglesia tiene que ser a través de la palabra. Porque la fe viene por el oír. Escuchen esto, por favor. Abraham intentó físicamente tener hijos y no pudo. Y lo intentó uno, y otra, 90 y pico años intentó. Amén. Pero Dios le dijo una palabra. Dios la tomó, Él la abrazó, Él la selló. Amén. Entonces, ¿cuántas palabras no sellas en tu vida por no tener el nivel de la fe en la palabra? Bueno, hermanos, ¿cuántas palabras no certificas? ¿Cuánto contenido quedó fuera, sí, de tu vida o para tu vida por no justamente estar en la dimensión de esa palabra? La Biblia dice que la palabra que cae y es depositada en la tierra, dice que germina
y dice que crece, dice que da fruto y dice que no vuelva a Dios vacía. Amén. Entonces, ¿por qué no hay resultados? Porque no hay contenidos en tu vida para que eso sea. Y porque lo que fue establecido en la dimensión de la palabra. Ahora voy cerrando, por favor. ¿Sí? Juan 1, verso 1, por favor. Le vamos terminando porque no termino más. En el principio, el verbo, dice, en el principio era el verbo, diga conmigo palabras. Amén. La palabra verbo es palabra, pero también la palabra verbo es acción. Entonces cada vez que Dios habla, acciona lo que habla. Digamos que Dios habla y hace. Habla y genera. Habla y provoca. Habla y abre. Habla. Amén. Amén. Entonces dice, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Vamos, esto es Jesús. Este era en el principio con Dios. Dice, verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Digan por la palabra. Por la palabra. Amén. ¿Se entiende? Pero esa palabra tuvo la capacidad, la dimensión y la función de hablar y generar. Va. Pero esto habla en buena tierra. Cuando Dios encuentra buena tierra, Él habla y las cosas son instantáneas. Pero cuando la buena tierra no es buena tierra, hay que labrarla. Hay que sacar los cardos, hay que sacar los pinos. Amén. Hay que sacar los pedregales. Aleluya. Por eso no da fruto, no crece. Amén. Dice, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, sin el verbo, la palabra, nada de lo que se ha sido hecho fue hecho. Bueno, entonces escuchen esto. Cuando usted alcanza una dimensión espiritual, usted se vuelve una tierra fértil, donde la palabra, diga conmigo palabra. ¿Quieren que le defina lo que es palabra? La palabra quiere decir semilla, diga semilla. Y también quiere decir semen. Aleluya, muevan sus manos. También quiere decir semen. Palabra, semilla, semen. Amén. Entonces, digamos, la palabra tiene la capacidad de generar vida. Amén. ¿Se entiende? De generar vida, se entiende, y producirla. Aleluya. Entonces, cuando usted escucha la palabra, amén, Dios viene para, aleluya, depositar, darte una semilla, amén, que ya en sí mismo tiene vida, para que eso sea y eso nazca y eso sea dado a luz. Entonces Dios viene a poner una semilla cuando tú estás escuchando la palabra. Entonces Dios viene a poner una semilla. Viene a hacer de ti un vientre espiritual donde en ti comience a gestarse esa palabra, para que esa palabra dé a luz a través de tu vida, en el nombre de Jesús. Bueno, gracias por los amadores del Espíritu. Miren esto, y ya voy cerrando, después queda la cuarta y la quinta. Amén. Ya en ese lugar tenemos que tomar una recta y ir a fondo. En este nivel de fe los tomamos de la palabra. Diga, los tomamos de la palabra. Vamos a Lucas 4, verso 3 y verso 4, por favor. Y escuchen esto. Y esta es la dimensión de resistencia, capacidad y aguante de nuestro espíritu, ¿sí? Para no caer en ese zarandero espiritual. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en el pan. Amén. Acá estamos hablando del poder sobrenatural que iba justamente utilizando
para poder conservar su vida, conservar sus fuerzas en él mismo. ¿Estamos bien? Jesús tenía que alimentarse, comer. ¿Es verdad o no? Entonces él quería utilizar el poder sobrenatural para alimentarse. A ver de qué se alimentó Jesús en este lugar. Jesús respondió y dijo, escrito está. Amén. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Den un fuerte aplauso. Entonces son personas que alcanzan una dimensión, amén, de poder justamente alimentarse, desarrollarse, capacitarse, fortalecerse en la dimensión solamente de su palabra. El profeta Elías lo tuvo. Dios le dio un orden y él dijo, yo te voy a sustentar. He dado orden a una viuda que te sustente. Mueva su mano. Amén. ¿Qué pasaba si él no daba el orden a la viuda? La viuda no le iba a sustentar. Mueva sus manos. Tú tienes que saber, ¿sí? Números, ¿sí? 23, creo, 19. Amén. Y con esto póngase de pie, los músicos pueden subir. Amén. Números 23, verso 19. Aleluya. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Él dijo, escuchen esto, si Él dijo, Él lo va a hacer. Amén. Amén. Quiero que te abras en esto. Amén. Quiero que no tomes este lugar como algo natural, físico. Amén. Quiero que tomes este lugar con un sentido de fe. Amén. Que esta mañana puedes elevar tu dimensión, Amén. tu expectación, Amén. sensibilizar tu espíritu. Amén. Para que tú puedas entrar en la relación y en el trato con Dios. Hay personas que pueden, algunos ya se están preparando para irse. Amén. Salga, hermano, salga. Esta reunión no fue para usted. Amén. Amén. Salga, hermano. Algunos ya están pensando en qué comer. Pero hay personas que tienen que pensar. Amén. Que tienen que entrar en estas dimensiones. Porque son las dimensiones que usted va a poder desarrollar y mantener cosas poderosas de las que usted necesita, de las que su casa, familia, personas, hogares, ¿sí? Van a necesitar. El mundo, miren esto, el mundo es un mundo que ha perdido capacidades. Amén. Amén. Por eso se ve reflejado en que en el mundo no hay capacidades. Amén. Porque en el mundo no hay líderes. Amén. ¿Se entiende? No hay líderes. ¿Se entiende lo que digo? El mundo va como va porque los líderes no tienen capacidades, no tienen potencia, no tienen justamente esa dimensión para llevar, regir, liderar, generar, producir en las naciones. Muevan sus manos. Amén. Por eso nosotros venimos cuando éramos niños de muchas revistas. Amén. Y muchos justamente hacían de un líder como una figura, ¿se entiende? Donde ellos tomaban Superman, ¿sí? Donde veían el hombre araña, amén, y tantos personajes, amén, porque en cierta parte nosotros necesitamos encontrar una figura, necesitamos encontrar, amén, y nosotros estamos en esa dimensión, amén, donde realmente cuando éramos niños veíamos un personaje creado, inventado, amén, y queríamos actuar como él, poníamos la capa cuando éramos chiquititos sobre nosotros, los trajes, amén, porque queríamos de una u otra manera parecernos a un líder. ¿Me dicen amén? Amén. Tener esa capacidad y habilidad. Yo quiero decirte algo, Dios mío, ¿se entiende? Que estas dimensiones son las que capacitan al hombre. Amén. Estas dimensiones son problemas que levantan a los hombres y a las mujeres comunes y los llevan a dimensiones para que personas puedan desarrollar cosas extraordinarias, sobrenaturales en su vida, para que realmente puedan entender que nosotros
En nuestra capacidad sobrenatural de liderazgo podemos direccionar y dirigir a muchos. Podemos regir realmente lo que es nuestro hogar, familia, personas, conocidos. Por eso es importante que te prepares, que tú no tengas ese fe. Cuando Jesús habló, escuchen esto, por favor, los jóvenes, amén, ahí en el fondo, si quieren salir al hall, salgan, ¿sí? Pero yo quiero concentración en este lugar, ¿sí? Escuchen esto. Cuando Jesús habló a Pedro, Él le dijo, tú vas a perder la fe, amén, y Pedro de verdad perdió la fe, amén. Por eso negó 3 veces a Jesús, ¿sí? Pero muchos piensan que Él dijo, yo no lo conozco, no. Eso dice la Biblia, pero en el original entendemos que Pedro hasta maldijo a Jesús, amén. Él rechazó totalmente. Él quiso realmente que la persona entienda que no tiene nada que ver con Jesús. ¿Me dicen amén? Entonces Pedro entró en una incredulidad porque el proceso de su vida espiritual superó su dimensión de fe. Quiero decirte algo, que cuando tu proceso espiritual supera tu dimensión de fe, es como que tú quedas sin fe siendo un hombre de fe. ¿Me dicen amén ahí? ¿Es verdad lo que digo o no? Entonces, Él dijo, cuando vuelvas a la fe, cuando vuelvas a mí, en otra versión, ¿se entiende? Escuchen esto, tú confirmarás la fe a tus hermanos. Yo quiero que puedan entender esto. Esto es tan poderoso. Amén. Esto es tan poderoso. Hay personas que necesitan creer. Hay personas que necesitan, aleluya, que usted pueda desarrollar su fe. Porque es a través de su fe donde el mundo va a ver un diseño, donde el mundo va a ver una figura por medio de ti, donde ellos podrán realmente creer nuevamente, confiar nuevamente y tener expectación. Tenemos que entrar en un orden espiritual. Hay leyes en la fe, hay orden en la fe, hay principios en la fe donde tienen que ser restablecidos en nosotros. Entonces cuando nosotros establecemos leyes, establecemos orden, establecemos principios, establecemos valores, aleluya, nosotros realmente estamos estableciendo un nuevo estándar para nuestra vida. Entonces cuando tu vida no tiene principios, no tiene valores y no tiene orden, no tiene un estándar de vida. Muevan sus manos. Cuando, aleluya, Habacuc dijo, mas el justo por la fe vivirá. Eso quiere decir, la fe traerá un estándar de vida en mis hijos, aleluya, en mi pueblo, en mi iglesia, en los que creen en mí, aleluya. Será manifestado que ellos creen no por lo que dicen, sino por el estándar de vida. Levántame sus manos, digan conmigo, yo voy a entrar en un estándar de vida. Dígalo fuerte en esta mañana proféticamente. Yo tengo que entrar en un estándar de vida. Tiene que haber